Queridos amigos, bienvenidos una vez más a los relatos del abuelo. Soy Valentín, su abuelo contador de historias. Pónganse cómodos y prepárense para escuchar una nueva aventura llena de recuerdos imborrables. ¿Están listos? Entonces, comencemos. En el corazón de un jardín ancestral, donde las flores bailaban con la brisa y las fuentes cantaban melodías cristalinas, vivía el pavo real más hermoso que jamás se hubiera visto. Su nombre era Azul, y sus plumas brillaban con todos los colores del arco iris, como si hubieran sido pintadas por el mismo sol. Cada pluma de su cola era una obra maestra de la naturaleza, con ojos de esmeralda y zafiro que parecían contener el universo entero. El jardín era un paraíso de vida y color, hogar de cientos de criaturas que convivían en armoniosa comunidad. Los colibríes compartían el néctar de las flores más dulces con las mariposas. Las ardillas organizaban festines de nueces para todos los habitantes del jardín, y los demás pavos reales realizaban espectaculares bailes al atardecer, convirtiendo el aire en un caleidoscopio de colores y movimiento. Pero Azul no participaba en ninguna de estas actividades. Para él, su extraordinaria belleza era tanto su bendición como su maldición. Cada mañana, mientras el rocío aún adornaba las hojas, se dirigía al gran estanque del jardín, ignorando los saludos alegres de los pájaros y las invitaciones de sus congéneres. «Buenos días, Azul», cantaban los petirrojos cada mañana. «Hemos descubierto un nuevo árbol frutal. ¿Te gustaría acompañarnos?» «¿Acompañarlos? ¿Para qué? ¿Para que sus plumas corrientes opaquen mi resplandor?», respondía él, sin siquiera dignarse a mirarlos. En el estanque pasaba horas admirando su reflejo en las aguas tranquilas, desplegando su magnífico abanico de plumas una y otra vez. «¡Qué criatura tan perfecta soy!», exclamaba mientras giraba graciosamente, observando cómo la luz jugaba con los tonos iridiscentes de su plumaje. «No existe en este jardín ningún ser que pueda compararse con mi elegancia». En el mismo estanque vivía Doña Tortuga, una antiquísima tortuga que había visto pasar las estaciones durante más de 100 años. Sus ojos, aunque cansados por el tiempo, brillaban con la luz de la sabiduría. Cada día observaba al joven pavo real con una mezcla de preocupación y paciencia, recordando a todos los pavos reales que había visto crecer y cambiar a lo largo de su larga vida. Una mañana particularmente hermosa, mientras un grupo de pavos reales jóvenes practicaba sus técnicas de vuelo cerca del estanque, Doña Tortuga decidió intentar hablar con Azul una vez más. «Joven Azul», le llamó con su voz serena y profunda, «no deberías unirte a los otros. Están aprendiendo habilidades importantes para la vida en el jardín». Azul ni siquiera se dignó a mirar a la vieja tortuga, ocupado en ajustar una pluma que se había desalineado ligeramente. «¿Por qué debería perder mi tiempo en tales trivialidades? Soy demasiado especial para mezclarme con criaturas ordinarias. Además, siempre hay algún animal dispuesto a traerme la mejor fruta». «La belleza es un regalo, Azul», insistió Doña Tortuga, «pero no es lo único que importa en la vida. He visto muchos pavos reales tan hermosos como tú, pero aquellos que verdaderamente dejaron huella en el jardín fueron los que aprendieron a usar sus dones para enriquecer la vida de los demás». «Bah», respondió Azul, agitando sus plumas con desdén. «Hablas como alguien que nunca ha conocido la verdadera belleza. Mira tu caparazón agrietado y tus patas arrugadas. ¿Qué podrías saber tú sobre ser especial?». La tortuga no se ofendió por estas palabras crueles.
En su lugar, sonrió con la paciencia que solo los años pueden otorgar. La verdadera belleza, joven azul, es como el agua de este estanque. Puede reflejar las imágenes más hermosas, pero su verdadero valor está en cómo sustenta la vida, en cómo da sin pedir nada a cambio. No necesito tus sermones, interrumpió Azul, alejándose con paso majestuoso. Tengo asuntos más importantes que atender, como encontrar el mejor ángulo para que mis plumas capturen la luz del mediodía. Los días en el jardín seguían su curso natural, mientras los otros pavos reales aprendían a volar más alto, a encontrar refugio durante las tormentas o a distinguir las bayas seguras de las venenosas. Azul se dedicaba exclusivamente a admirar su reflejo y a menospreciar a los demás. Una tarde, un grupo de jóvenes mariposas monarca se acercó a él con entusiasmo. ¡Azul!, llamaron con sus voces melodiosas. Estamos organizando un gran desfile de colores para celebrar la llegada de la primavera. Con tus hermosas plumas serías la estrella del espectáculo. Azul las miró con desprecio. ¿Un desfile? ¿Con ustedes? ¿Sus alas son tan pequeñas y ordinarias? No, no, no. Mi belleza merece un escenario exclusivo. Además, ¿quién querría compartir protagonismo con simples insectos? Las mariposas se alejaron entristecidas y Doña Tortuga, que había presenciado la escena, sacudió su cabeza con pesar. Cada rechazo es una puerta que se cierra, murmuró para sí misma, y pronto no quedará ninguna abierta. Sus palabras resultaron proféticas. Poco a poco, los habitantes del jardín comenzaron a evitar a Azul. Los pájaros ya no compartían con él las noticias del día. Las mariposas dejaron de invitarlo a sus celebraciones. Los otros pavos reales ni siquiera lo miraban cuando pasaban cerca del estanque. Al principio, Azul no notó este cambio. Estaba demasiado absorto en su propia imagen para percibir cómo el jardín se alejaba de él. Mejor así, se decía mientras practicaba nuevas formas de desplegar su cola. El silencio me permite concentrarme en mi extraordinaria belleza. Sin embargo, las noches se volvían cada vez más largas y solitarias. El eco de las risas y cantos de los otros animales llegaba hasta su rincón preferido del jardín, pero él ya no era parte de esa alegría. A veces, en los momentos más quietos del crepúsculo, cuando las sombras comenzaban a difuminar los colores del jardín, Azul sentía un vacío inexplicable en su pecho, como si algo importante le faltara. Una tarde particularmente dorada, mientras realizaba su ritual diario de admiración frente al estanque, un pequeño grupo de pavos reales jóvenes pasó cerca. Sus plumas no eran tan brillantes como las suyas, sus movimientos no tan elegantes, pero reían y jugaban con una alegría que hacía brillar sus ojos de una manera que el reflejo en el agua nunca había logrado en los de Azul. Por un momento, algo se agitó en su corazón. Una sensación extraña, como una grieta en el perfecto cristal de su vanidad. Pero rápidamente sacudió ese pensamiento. Son ordinarios, se dijo con firmeza, aunque su voz carecía de su habitual convicción. Yo soy extraordinario. Estoy mejor solo. Doña Tortuga, que nunca dejaba de observar, notó ese momento de duda. El primer rayo de luz, murmuró para sí misma, siempre encuentra su camino a través de las nubes más densas. Y quizás, añadió con una sonrisa sabia, este orgulloso pavo real está a punto de descubrir que la verdadera belleza brilla más cuando se comparte. La noche comenzaba a caer sobre el jardín, y mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo, Azul se retiró a su rama favorita.
A su alrededor, el jardín cobraba vida con los sonidos del crepúsculo, el canto de los grillos, el susurro de las hojas, las risas lejanas de los otros animales. Y por primera vez, en el silencio de su soledad, el pavo real más hermoso del jardín sintió que algo en su vida no era tan perfecto como sus plumas. Una inquietud comenzaba a crecer en su corazón, como una semilla que espera el momento adecuado para florecer. El amanecer siguiente trajo consigo una agitación inusual al jardín. Una gran celebración se acercaba, el Festival de las Flores, un evento que ocurría una vez al año cuando todas las flores del jardín florecían al mismo tiempo, creando un espectáculo de colores sin igual. Era un momento mágico en el que el jardín se transformaba en un caleidoscopio viviente de aromas y colores. «Por fin», pensó Azul, estirando sus plumas mientras los primeros rayos del sol las hacían brillar como joyas. «La oportunidad perfecta para que todos admiren mi magnificencia». Se dirigió al estanque, ansioso por comenzar sus preparativos para el gran día. Sin embargo, algo extraño sucedió esa mañana. Por primera vez en su vida, su reflejo en el agua parecía diferente. Seguía siendo hermoso, sí, pero había algo en sus ojos, una soledad que no había notado antes. Una sombra de tristeza que ni siquiera sus brillantes plumas podían ocultar. Inquieto, sacudió la cabeza y se alejó del estanque, intentando ignorar la incómoda sensación que crecía en su pecho. En el jardín, la preparación para el festival estaba en pleno apogeo. Los colibríes, dirigidos por un veterano de plumas tornasol, coordinaban con las mariposas para crear intrincados patrones de vuelo. Practicaban durante horas sus pequeños cuerpos, dibujando espirales y figuras geométricas en el aire, como pintores trabajando en un lienzo invisible. Las ardillas y los pájaros trabajaban en equipos, decorando los árboles con bayas brillantes y flores recién cortadas. Se ayudaban mutuamente. Las ardillas alcanzando las ramas más altas, mientras los pájaros aseguraban cada decoración con precisión y cuidado. Los otros pavos reales, reunidos en un claro cercano, ensayaban una danza especial que habían estado preparando durante semanas. Era una coreografía compleja que requería perfecta sincronización. Sus colas se desplegaban y replegaban como las olas del mar, creando un efecto hipnótico de color y movimiento. Luna, una joven pavo real de ojos amables y plumas con un sutil tinte plateado, notó a Azul observando desde lejos. Separándose del grupo, se acercó a él con pasos gráciles. «Azul», swingó con voz melodiosa, «nos falta alguien para completar la formación de la danza. Sin ese espacio lleno, el patrón no está completo. ¿Te gustaría...?» «Por supuesto que no», interrumpió Azul, con desdén, aunque algo en la amabilidad de Luna hizo que su voz vacilara ligeramente. «Yo no necesito ser parte de un grupo para brillar. Mi sola presencia eclipsará cualquier espectáculo que ustedes preparen. ¿Por qué debería rebajarme a ser una más de tantas?» Luna lo miró con una mezcla de tristeza y comprensión. Antes de alejarse, dijo suavemente: «¿Sabes, Azul? A veces las estrellas más brillantes son las que forman constelaciones. Solas pueden brillar, sí, pero juntas cuentan historias». Sus palabras quedaron flotando en el aire como el polen de las flores, pero Azul fingió no escucharlas. Se alejó, ocupado en practicar su entrada triunfal para el festival. Sin embargo, mientras ensayaba, notó que algunos de sus movimientos no eran tan fluidos como deberían. Años de evitar las prácticas grupales habían dejado su huella. Sus giros
eran menos gráciles. De lo que recordaba, y mantener el equilibrio mientras desplegaba su cola resultaba más difícil de lo que aparentaba. La mañana del festival llegó con una explosión de color y vida. El jardín resplandecía bajo el sol, cada flor en plena floración, cada criatura vestida con sus mejores galas. El aire estaba cargado de emoción y anticipación. La celebración comenzó con el vuelo coordinado de colibríes y mariposas. Sus movimientos sincronizados creaban patrones caleidoscópicos en el aire, como si un arco iris hubiera cobrado vida y decidido bailar. Los espectadores jadeaban asombrados ante cada nueva formación. Azul esperó su momento, seguro de que su aparición sería el punto culminante del festival. Cuando el sol alcanzó su cenit, bañando el jardín en una luz dorada, desplegó sus plumas y avanzó hacia el centro del claro con paso majestuoso. Pero algo salió terriblemente mal. Un grupo de pequeños pájaros, emocionados por el espectáculo anterior, voló demasiado bajo, rozando sus plumas. Azul, poco acostumbrado a moverse junto a otros, perdió el equilibrio. Intentó recuperarse, pero sus movimientos torpes solo empeoraron la situación. Sus patas se enredaron, su cola perdió su perfecta disposición y ante los ojos horrorizados de todos los presentes, tropezó y cayó directamente en un charco de barro. El silencio que siguió fue ensordecedor. Su magnífico plumaje, su orgullo y gloria, estaba ahora manchado y desarreglado. Algunas de sus preciosas plumas se habían doblado en ángulos extraños y el barro oscurecía sus brillantes colores. Algunos animales jóvenes comenzaron a reír, pero fueron rápidamente silenciados por los mayores. Azul sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. El peso de la humillación era más pesado que el barro que cubría sus plumas. Quiso huir, esconderse, pero sus plumas embarradas pesaban demasiado. Lágrimas de vergüenza nublaron su visión mientras intentaba inútilmente levantarse solo para resbalar y caer nuevamente. Fue entonces cuando sucedió algo inesperado. Luna, la pavo real que había rechazado antes, se acercó a él sin dudarlo. Sin decir palabra, comenzó a ayudarlo a limpiarse las plumas, usando su propio plumaje como protección para no mancharse ella misma. Como si su acción hubiera roto un hechizo, otros animales comenzaron a acercarse. Las mariposas, con sus delicadas alas, crearon una suave brisa para ayudar a secar el barro. Los colibríes, volando en precisas formaciones, trajeron gotas de agua limpia del estanque. Las ardillas se apresuraron a recolectar las hojas más suaves para ayudar a limpiarlo. ¿Por qué?, susurró Azul, confundido y conmovido. ¿Por qué me ayudan después de cómo los he tratado? No lo merezco. Doña Tortuga, que había observado todo desde su lugar junto al estanque, se acercó lentamente, sus antiguos ojos brillando con sabiduría. Porque así es como funciona un verdadero jardín, joven Azul. Nadie es dejado atrás, sin importar sus errores pasados. La verdadera belleza no está en ser perfecto, sino en ser parte de algo más grande que uno mismo. Pero he sido terrible con todos, admitió Azul, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Los he menospreciado, los he ignorado, los he tratado como si fueran indignos de mi presencia. Y sin embargo aquí estamos, dijo Luna suavemente, mientras continuaba ayudándolo a arreglar sus plumas con delicada precisión. La verdadera belleza, Azul, no está en tener las plumas más brillantes, sino en cómo las usas para hacer brillar a los demás.
Cada uno de nosotros tiene su propio brillo, pero juntos creamos algo extraordinario. Algo cambió dentro de Azul en ese momento. Como si una venda cayera de sus ojos, vio por primera vez la verdadera belleza del jardín. No en la perfección individual de cada flor o criatura, sino en cómo todas ellas se entrelazaban para crear algo más grande y más hermoso. Vio la gracia en el trabajo en equipo de los colibríes, la belleza en la cooperación de las ardillas, la magia en la danza sincronizada de los otros pavos reales. Yo no sé cómo ser parte de esto, admitió, su voz temblando. He pasado tanto tiempo admirando mi reflejo que nunca aprendí a ver realmente a los demás. No sé por dónde empezar. Nunca es tarde para aprender, dijo Doña Tortuga con una sonrisa sabia. Y tienes todo un jardín dispuesto a enseñarte. Cada día es una nueva oportunidad para crear algo hermoso, no solo con tus plumas, sino con tus acciones. Los días siguientes fueron un periodo de descubrimiento para Azul. Con humildad y dedicación comenzó a aprender lo que su vanidad le había impedido ver antes. Practicó con los otros pavos reales, descubriendo que sus movimientos eran más gráciles cuando se sincronizaba con los demás. Aprendió de los colibríes el arte de encontrar las flores más dulces y de las ardillas la importancia de compartir los tesoros encontrados. Cada mañana aún visitaba el estanque, pero ya no para admirar su reflejo. En cambio, se sentaba junto a Doña Tortuga, escuchando sus historias y sabiduría, y cada vez que su viejo hábito de vanidad amenazaba con resurgir, recordaba el momento en que, cubierto de barro, descubrió que la verdadera belleza no estaba en su reflejo, sino en los corazones de quienes lo ayudaron sin dudarlo. Un atardecer, mientras los habitantes del jardín se reunían para su ahora tradicional celebración diaria, Luna se acercó a Azul, que acababa de terminar de ayudar a un grupo de pájaros jóvenes a practicar su vuelo. ¿Sabes? Tus plumas siguen siendo las más hermosas del jardín, dijo con una sonrisa sincera. Azul miró a su alrededor, a los colibríes que danzaban en el aire, a las mariposas que esparcían su polen dorado, a los otros pavos reales que lo habían aceptado como uno más de ellos, y sonrió con genuina felicidad. La verdadera belleza, respondió, recordando las palabras de Doña Tortuga, está en ser parte de algo más grande que uno mismo. Y ahora, por fin, lo entiendo. Y mientras el sol se ponía sobre el jardín, tiñendo el cielo de colores tan brillantes como sus propias plumas, Azul desplegó su cola, no para presumir, sino para unirse a la danza colectiva, añadiendo su brillo a la sinfonía de color y vida que era el jardín al anochecer. Doña Tortuga, observando desde su lugar junto al estanque, sonrió satisfecha. Al final, murmuró para sí misma, la verdadera belleza siempre encuentra su camino hacia el corazón. En el corazón de un pequeño pueblo, al borde de la exuberante selva centroamericana, se alzaba majestuosa una antigua ceiba. Sus ramas se extendían como un abrazo protector sobre las casas de adobe y techo de palma. Sus raíces se hundían profundamente en la tierra rojiza, conectando el mundo de arriba con el de abajo. Para los habitantes del pueblo, la ceiba era más que un simple árbol. Era el guardián silencioso de sus tradiciones, el testigo de generaciones que habían crecido bajo su sombra. Entre las calles de tierra del pueblo, una niña de 10 años corría con la libertad y la alegría propias de la infancia. Su nombre era Darna,
y sus ojos brillantes reflejaban la curiosidad insaciable que la caracterizaba. Con su cabello negro trenzado bailando al viento y sus pies descalzos levantando pequeñas nubes de polvo, Darna era conocida por todos como el espíritu inquieto del pueblo. Aquella tarde, mientras el sol comenzaba su descenso tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, Darna se dirigió como tantas otras veces hacia la plaza central, donde la gran ceiba se erguía imponente. Se sentó en una de las gruesas raíces que sobresalían del suelo, apoyando su espalda contra el tronco rugoso. Cerró los ojos, disfrutando de la brisa fresca que se colaba entre las hojas. Fue entonces cuando lo escuchó por primera vez. Un susurro tan tenue que al principio creyó que era el viento jugando entre las ramas, pero a medida que prestaba más atención, el sonido se hizo más claro. Era una melodía suave y melancólica que parecía provenir del corazón mismo del árbol. Darna abrió los ojos de golpe mirando hacia arriba con asombro. La ceiba está cantando, se preguntó en voz baja sin poder creer lo que oía. La canción, aunque apenas audible, transmitía una sensación de urgencia y preocupación que hizo que se le erizara la piel. Emocionada y un poco asustada, Darna se levantó de un salto y corrió hacia la casa de su abuela Lila, la respetada narradora de historias del pueblo. Si alguien podía entender lo que estaba pasando, era ella. Abuela Lila estaba sentada en su mecedora en el porche, sus manos arrugadas trabajando hábilmente en un tejido colorido. Al ver a su nieta acercarse a toda velocidad, una sonrisa se dibujó en su rostro, surcado por las arrugas del tiempo. «Abuela, abuela», gritó Darna sin aliento, la ceiba está cantando». La anciana dejó su tejido a un lado y miró a Darna con una mezcla de sorpresa y algo que parecía reconocimiento. «Ven aquí, mi niña», dijo suavemente, palmeando su regazo. Darna se acurrucó contra su abuela, sintiendo el confort de su abrazo. «Cuéntame exactamente lo que has escuchado». Mientras Darna relataba su experiencia, los ojos de abuela Lila brillaron con una luz especial. Cuando la niña terminó su historia, la anciana guardó silencio por un momento, como si estuviera recordando algo muy antiguo. Darna comenzó finalmente, su voz cargada de emoción. «Lo que has experimentado es algo muy especial. Existe una vieja leyenda en nuestro pueblo, una historia que ha sido transmitida de generación en generación, pero que muchos han olvidado o dejado de creer». Darna se acomodó, preparándose para escuchar. Sabía que cuando su abuela comenzaba una historia, el mundo a su alrededor parecía desvanecerse. «Hace muchos años», comenzó abuela Lila, «cuando la selva era aún más vasta y los humanos vivían en mayor armonía con la naturaleza, se decía que los árboles más antiguos, especialmente las ceibas sagradas, poseían la capacidad de comunicarse con aquellos que tuvieran el corazón puro y los oídos atentos. La leyenda cuenta que estos árboles cantores solo se manifestaban en tiempos de gran necesidad, cuando la selva o el equilibrio natural estaban en peligro. Su canción era una advertencia, un llamado a la acción para aquellos capaces de escuchar. Darna escuchaba con los ojos muy abiertos, su mente llena de imágenes de árboles ancestrales susurrando secretos al viento. «Sin embargo», continuó la abuela, su voz tornándose más seria, «con el paso del tiempo, la gente se alejó de las viejas costumbres. El ruido de la vida moderna ahogó las voces de la naturaleza y poco a poco la habilidad de escuchar a los árboles se fue perdiendo.
Pero tú, mi querida Darna, dijo la anciana, acariciando el cabello de su nieta, has demostrado que aún existen corazones capaces de oír el canto de la ceiba. Y si la ceiba está cantando ahora, después de tanto tiempo de silencio, debe ser por una razón muy importante. Darna sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué crees que signifique, abuela? ¿Qué debería hacer? Abuela Lila miró hacia la dirección de la plaza, donde se alzaba la silueta de la ceiba contra el cielo del atardecer. Creo, mi niña, que la ceiba te ha elegido para una misión. El bosque necesita ayuda, y tú eres quien debe descubrir qué está pasando y cómo podemos ayudar. La niña sintió una mezcla de emoción y miedo ante la idea. Pero, abuela, ¿cómo puedo yo sola ayudar al bosque? Soy solo una niña. La anciana tomó las manos de Darna entre las suyas, mirándola directamente a los ojos. Nunca subestimes el poder de un corazón valiente y una mente curiosa, Darna. A veces son los más pequeños quienes pueden hacer los cambios más grandes. Esa noche, Darna no pudo dormir. Su mente daba vueltas, repasando la conversación con su abuela y el misterioso canto de la ceiba. Desde su ventana podía ver las ramas del gran árbol moviéndose suavemente con la brisa nocturna, y se preguntaba qué secretos guardaba, qué peligros acechaban al bosque que tanto amaba. A la mañana siguiente, decidida a compartir su descubrimiento, Darna corrió por las calles del pueblo, contando a todos los que encontraba sobre el canto de la ceiba y la advertencia que traía. Sin embargo, para su frustración, nadie parecía creerle. «¿Qué imaginación tienes, Darna?», reían algunos. «Los árboles no cantan, niña. Deja de inventar historias», le decían otros, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Incluso sus padres, aunque la escucharon con paciencia, parecían pensar que todo era producto de su imaginación. «Quizás fue solo el viento, cariño», le dijo su madre con dulzura, pero Darna podía ver la preocupación en sus ojos, como si temiera que su hija estuviera perdiendo el contacto con la realidad. Desanimada pero no derrotada, Darna regresó a la plaza y se sentó bajo la ceiba. «¿Por qué nadie más puede oírte?», susurró al árbol, apoyando su mano en la corteza rugosa. «¿Qué se supone que debo hacer?». Como respondiendo a su pregunta, una suave brisa sopló entre las ramas de la ceiba, y Darna escuchó nuevamente la melodía. Esta vez le pareció que la canción la invitaba a adentrarse en el bosque, como si la respuesta a sus preguntas se encontrara más allá de los límites del pueblo. Con el corazón latiendo fuertemente, Darna tomó una decisión. Si nadie más podía escuchar la advertencia de la ceiba, entonces dependía de ella descubrir qué estaba amenazando al bosque. Regresó rápidamente a su casa, tomó su mochila y la llenó con algunas provisiones: frutas, una botella de agua, una linterna y el viejo machete de su padre, que esperaba no tener que usar. Antes de partir, dejó una nota para sus padres explicando lo que iba a hacer y prometiendo que tendría cuidado. Luego, con una última mirada hacia el pueblo que había sido su hogar toda su vida, Darna se internó en la espesura del bosque. Los primeros pasos en la selva fueron intimidantes. Los sonidos familiares del pueblo quedaron atrás, reemplazados por el canto de aves desconocidas, el zumbido de insectos y el ocasional crujido de ramas bajo sus pies. La luz del sol se filtraba a través del denso dosel de hojas, creando un mosaico de sombras y destellos en el suelo del bosque. Darna avanzó con cautela, sus sentidos en alerta máxima.
Recordó las historias que su abuela le había contado sobre los espíritus del bosque y los animales mágicos que lo habitaban. Aunque parte de ella estaba asustada, otra parte se sentía emocionada por la aventura que estaba viviendo. Después de lo que pareció una eternidad caminando, Darna llegó a un pequeño claro. Exhausta, se sentó en un tronco caído para descansar y comer algo de la fruta que había traído. Mientras mordisqueaba una jugosa manzana, un movimiento en los arbustos cercanos la hizo ponerse en guardia. Para su sorpresa, de entre la vegetación emergió un tapir, un animal que Darna solo había visto en los libros de la escuela. El tapir la miró con sus pequeños ojos, y Darna notó que parecía triste y cansado. «Hola», dijo suavemente extendiendo su mano con un trozo de manzana. «¿Tienes hambre?» Para su asombro, el tapir respondió con una voz suave y melancólica. «Gracias, pequeña humana, pero no es hambre lo que me aflige». Darna casi se cae del tronco de la sorpresa. «¡Puedes hablar!», exclamó. El tapir inclinó su cabeza. «Solo aquellos con un corazón puro y en sintonía con la naturaleza pueden entendernos. Mi nombre es el tapir triste y he estado vagando por este bosque en busca de ayuda». «¿Ayuda?», preguntó Darna, recordando la advertencia de la ceiba. «¿Qué está pasando en el bosque?». El tapir triste se acercó más a ella, su voz apenas un susurro. «Algo está cambiando en nuestro hogar, pequeña. Los árboles más antiguos están inquietos, los ríos fluyen con menos fuerza y muchos animales han huido hacia las profundidades de la selva. Siento que una gran amenaza se cierne sobre nosotros, pero no sé qué es ni cómo detenerla». Darna sintió que un peso se instalaba en su corazón. La canción de la ceiba, las palabras de su abuela, todo cobraba sentido ahora. «Vine aquí porque escuché el canto de la ceiba en mi pueblo», explicó. «Creo que me estaba advirtiendo sobre este peligro». Los ojos del tapir se iluminaron con un destello de esperanza. «Has oído el canto de la ceiba. Eso es una señal poderosa, pequeña. Quizás tú seas quien pueda ayudarnos a salvar nuestro hogar». Darna se puso de pie, una nueva determinación brillando en sus ojos. «Haré todo lo que pueda para ayudar», prometió. «¿Puedes mostrarme dónde has notado los cambios más grandes?». El tapir triste asintió. «Te guiaré, pero debemos ser cautelosos. El peligro podría estar más cerca de lo que pensamos». Juntos, Darna y el tapir triste se adentraron más en la selva. A medida que avanzaban, Darna notó que el bosque se volvía más silencioso, como si la vida misma estuviera conteniendo la respiración. Las hojas de los árboles parecían menos verdes, y el aire tenía un olor extraño que no podía identificar. Después de caminar durante lo que parecieron horas, llegaron a una zona donde los árboles eran más escasos. El sonido de maquinaria pesada rompió el silencio del bosque y Darna sintió que su corazón se aceleraba. «Oh, no», susurró el tapir triste. «Han llegado más lejos de lo que pensaba». Ocultos tras unos arbustos, Darna y el tapir observaron con horror cómo un grupo de hombres operaba grandes máquinas que derribaban árboles centenarios como si fueran palillos. El olor a combustible y el ruido ensordecedor de las sierras llenaban el aire. «¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo?», preguntó Darna, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. «Son taladores ilegales», explicó el tapir triste con voz temblorosa. «Han estado avanzando poco a poco, destruyendo nuestro hogar para vender la madera. Si no los detenemos, todo el bosque desaparecerá». Darna
sintió que la ira y la tristeza se mezclaban en su interior. Entendió entonces por qué la ceiba había cantado, por qué el bosque necesitaba ayuda desesperadamente. Pero, ¿qué podían hacer una niña y un tapir contra máquinas tan grandes y hombres tan decididos a destruir? «Tenemos que hacer algo», dijo Darna apretando los puños. «Tenemos que avisar a mi pueblo, conseguir ayuda, pero también necesitamos ganar tiempo para evitar que sigan talando». El tapir triste la miró con admiración. «Eres valiente, pequeña Darna, pero ¿cómo podemos detenerlos?». Darna pensó por un momento recordando las historias de su abuela sobre la magia del bosque. «La ceiba me eligió por una razón», dijo finalmente. «Tal vez si pudiera comunicarme con los otros árboles, con los animales, podríamos crear una distracción». Con renovada energía, Darna y el tapir triste se alejaron silenciosamente de la zona de tala. Se internaron en una parte más densa del bosque, donde los árboles aún se erguían fuertes y orgullosos. Darna cerró los ojos y apoyó sus manos contra el tronco de un árbol enorme. Concentrándose con todas sus fuerzas, intentó recordar la melodía que había escuchado de la ceiba. Suavemente, comenzó a tararearla. Al principio no pasó nada, pero luego, poco a poco, Darna sintió una vibración bajo sus manos. El árbol estaba respondiendo. Animada, cantó con más fuerza, y para su asombro, otros árboles cercanos comenzaron a unirse a la melodía, sus hojas susurrando al viento en una sinfonía natural. El tapir triste la observaba maravillado. «Está funcionando. Los árboles te están escuchando». Inspirada, Darna continuó su canto moviéndose de árbol en árbol. A medida que avanzaba, más y más criaturas del bosque se unían a ella. Pájaros trinando, monos aullando, insectos zumbando. Era como si toda la selva estuviera despertando, alzando su voz en un coro de protesta contra la destrucción. El ruido creció hasta convertirse en un estruendo que superaba incluso el sonido de las máquinas de los taladores. Darna y el tapir triste corrieron de vuelta hacia la zona de tala, ocultos por la vegetación, para ver el efecto de su plan. Los hombres habían detenido sus máquinas y miraban a su alrededor con una mezcla de confusión y miedo. Algunos señalaban hacia los árboles, otros discutían entre sí, claramente desconcertados por el repentino despertar del bosque. «Está funcionando», susurró Darna emocionada. «Están asustados». Pero su alegría duró poco. Uno de los hombres, el que parecía ser el líder, comenzó a gritar órdenes. «No sean cobardes, es solo ruido, vuelvan al trabajo». Darna sintió que el pánico la invadía. Su plan estaba fallando. Los hombres, aunque todavía nerviosos, estaban volviendo a sus máquinas. En cualquier momento reanudarían la tala. «No es suficiente», dijo con desesperación. «Necesitamos algo más». Fue entonces cuando el tapir triste dio un paso adelante. «Tal vez yo pueda ayudar», dijo con una voz más firme de lo que Darna había escuchado hasta ahora. «Los tapires somos conocidos por nuestra fuerza. Si pudiera asustar a esos hombres». Darna lo miró con preocupación. «Pero podrían lastimarte». El tapir triste sacudió su cabeza. «A veces debemos arriesgarnos por lo que amamos. Este bosque es mi hogar y tú me has enseñado el valor de luchar por él». Antes de que Darna pudiera protestar, el tapir triste salió corriendo de su escondite. Con un rugido que Darna nunca hubiera imaginado que podría salir de un animal tan pacífico, el tapir cargó directamente hacia el campamento de los taladores. El caos se desató. Los hombres, sorprendidos por la repentina aparición de un animal tan grande y aparentemente furioso,
comenzaron a gritar y a correr en todas direcciones. Algunos tropezaron con sus propios pies, otros se subieron a los árboles más cercanos. El tapir triste corría de un lado a otro, derribando herramientas y asustando a los hombres, pero teniendo cuidado de no lastimar a nadie. Darna observaba asombrada cómo su amigo, que hasta hace poco parecía tan triste y derrotado, ahora se movía con una fuerza y determinación increíbles. Aprovechando la confusión, Darna salió de su escondite y corrió hacia las máquinas. Recordando lo que su padre le había enseñado sobre motores, buscó los tanques de combustible y con manos temblorosas aflojó las tapas lo suficiente como para que el combustible comenzara a gotear lentamente. «¡Vámonos de aquí!», gritó uno de los taladores. «¡Este bosque está embrujado!». El líder intentó mantener el control, pero era inútil. Sus hombres ya estaban recogiendo sus pertenencias y huyendo hacia los camiones que los habían traído. Darna vio que el tapir triste se acercaba a ella, jadeando, pero con un brillo de triunfo en sus ojos. «Lo logramos», dijo el tapir, «por ahora». «Sí», respondió Darna, «pero volverán. Tenemos que hacer algo más permanente». Mientras observaban a los últimos taladores huir, Darna tuvo una idea. «Necesitamos pruebas», dijo. «Si pudiera tomar algunas fotos de lo que están haciendo aquí, tal vez podría convencer a la gente de mi pueblo para que nos ayuden a proteger el bosque». El tapir triste asintió. «Es una buena idea, pero ¿cómo tomarás esas fotos?». Darna rebuscó en su mochila y sacó el teléfono celular que sus padres le habían regalado en su último cumpleaños. «Con esto», dijo mostrándoselo al tapir, «solo espero que aún tenga batería». Rápidamente, Darna comenzó a tomar fotos de las máquinas abandonadas, los árboles caídos y las marcas de destrucción en el suelo del bosque. Cada imagen contaba una historia de devastación que esperaba que fuera suficiente para conmover los corazones de la gente de su pueblo. «Debemos regresar», dijo finalmente, guardando el teléfono. «Necesito mostrar estas fotos a mis padres, a la abuela Lila, a todos. Tienen que entender lo que está pasando aquí». El tapir triste la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. «Volverás, pequeña Darna. El bosque aún necesita tu ayuda». Darna se arrodilló junto a su nuevo amigo y lo abrazó con fuerza. «Por supuesto que volveré. Este bosque también es mi hogar, y ahora es mi responsabilidad protegerlo. Te lo prometo». Con un último vistazo al claro devastado, Darna y el tapir triste emprendieron el camino de regreso al pueblo. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Mientras caminaban, Darna sintió que algo había cambiado en su interior. Ya no era solo una niña curiosa, ahora era una protectora del bosque, elegida por la ceiba cantora. Sabía que el camino por delante sería difícil. Convencer a los adultos, enfrentarse a los taladores, proteger el bosque, todas eran tareas enormes para una niña de 10 años. Pero con la canción de la ceiba en su corazón y la amistad de el tapir triste, Darna se sentía capaz de enfrentar cualquier desafío. Mientras el bosque se oscurecía a su alrededor, Darna y el tapir triste siguieron avanzando, guiados por la esperanza de un futuro en el que humanos y naturaleza pudieran vivir en armonía una vez más. El camino de regreso al pueblo pareció más largo de lo que Darna recordaba. La oscuridad se cernía sobre el bosque y los sonidos nocturnos comenzaban a llenar el aire. El tapir triste caminaba a su lado, ofreciendo consuelo y guía cuando el sendero se volvía difícil de distinguir. «¿Crees que tu gente nos escuchará?», preguntó el tapir mientras avanzaban.
Darna apretó los labios pensativa. Tienen que hacerlo. Les mostraré las fotos. Les contaré todo lo que hemos visto. No pueden ignorar esto. Finalmente, las luces del pueblo aparecieron entre los árboles. Darna sintió una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cómo explicaría su ausencia? ¿Creerían su historia? «Hasta aquí puedo acompañarte», dijo el tapir triste, deteniéndose en el límite del bosque. «Los humanos podrían asustarse si me ven». Darna asintió, comprendiendo. Se arrodilló junto a su amigo y lo abrazó una vez más. «Gracias por todo. Volveré pronto, lo prometo». Con un último vistazo al tapir, Darna corrió hacia su casa. Las calles estaban casi desiertas, solo iluminadas por la luz de las farolas y la luna creciente. Al llegar a su casa encontró a sus padres en el porche, con expresiones de preocupación y alivio al verla. «¡Darna!», exclamó su madre, corriendo a abrazarla. «¿Dónde has estado? Estábamos tan preocupados». Su padre se unió al abrazo, su voz mezclada con emoción y reproche. «Encontramos tu nota, pero no podíamos creer que realmente te hubieras ido al bosque sola. ¿En qué estabas pensando?». Darna se separó suavemente de sus padres, su rostro serio y determinado. «Mamá, papá, tengo que mostrarles algo. Es importante». Dentro de la casa, Darna conectó su teléfono a la vieja televisión de la sala. Con manos temblorosas, comenzó a mostrar las fotos que había tomado. Los árboles talados, las máquinas destructivas, la devastación del bosque. Sus padres observaban en silencio, sus expresiones cambiando de la confusión al horror a medida que Darna les contaba su aventura. Les habló del canto de la ceiba, del tapir triste, de los taladores ilegales y de cómo habían logrado ahuyentarlos temporalmente. Cuando terminó su relato, hubo un momento de silencio tenso. Finalmente, su padre habló. «Darna, esto es increíble y terrible. Pero, ¿por qué no nos lo dijiste antes de irte? Podríamos haberte ayudado, podríamos haber ido contigo». «No me habrían creído», respondió Darna con tristeza. «Nadie me creyó cuando les hablé del canto de la ceiba». Su madre se arrodilló frente a ella tomando sus manos. «Oh, mi niña, lo siento tanto. Debimos haberte escuchado. Ahora lo importante es, ¿qué vamos a hacer?», dijo el padre de Darna, su voz llena de determinación. «Esto no puede continuar. Tenemos que informar a las autoridades, organizar al pueblo». Darna sintió que la esperanza crecía en su pecho. «¿Me ayudarán? ¿Ayudarán al bosque?». Sus padres asintieron al unísono. «Por supuesto que sí», dijo su madre. «Es nuestro hogar también, y estamos muy orgullosos de ti, Darna. Has demostrado un valor y una sabiduría más allá de tus años». Esa noche, Darna durmió profundamente, agotada por las emociones y aventuras del día. Pero su descanso fue interrumpido por un sueño vívido. En él se encontraba de nuevo bajo la gran ceiba del pueblo. El árbol cantaba, pero esta vez su melodía era más fuerte, más urgente. Ramas y raíces se movían como si fueran brazos, señalando hacia el bosque. Darna se despertó sobresaltada, el corazón latiéndole con fuerza. Miró por la ventana y vio que apenas estaba amaneciendo. Sin pensarlo dos veces, se vistió rápidamente y salió de la casa, dirigiéndose a la plaza central. La gran ceiba se alzaba majestuosa como siempre, pero había algo diferente en ella.
Sus hojas se agitaban, aunque no había viento, y Darna podía sentir una vibración en el aire, como si el árbol estuviera tratando de comunicarse con todas sus fuerzas. «¿Qué sucede?», susurró Darna, apoyando su mano en el tronco del árbol. «¿Qué intentas decirme?». Como respuesta, el canto de la ceiba se hizo más claro en su mente. Era una advertencia, un llamado desesperado. Darna comprendió con horror. Los taladores habían regresado y estaban avanzando más rápido que nunca. Sin perder tiempo, Darna corrió de vuelta a su casa, despertó a sus padres y les contó sobre su sueño y la canción de la ceiba. «Tenemos que actuar ahora», dijo con urgencia. «No hay tiempo que perder». Sus padres, aunque sorprendidos por la repentina aparición de su hija, no dudaron ni un momento. El padre de Darna salió rápidamente para despertar a los vecinos y convocar una reunión de emergencia, mientras su madre llamaba a las autoridades locales. En cuestión de una hora, la plaza central del pueblo estaba llena de gente, algunos todavía en pijama, otros frotándose los ojos con sueño, pero todos con expresiones de preocupación y determinación. Darna, parada junto a la ceiba, contó su historia una vez más. Esta vez, proyectaron las fotos que había tomado en una gran pantalla para que todos pudieran ver la destrucción que estaba ocurriendo en su amado bosque. La reacción fue inmediata y apasionada. Voces se alzaron en protesta, exigiendo acción. El alcalde del pueblo, un hombre normalmente tranquilo y reservado, tomó la palabra. «Amigos y vecinos», comenzó, su voz resonando en la plaza. «Hemos vivido junto a este bosque durante generaciones. Nos ha dado sustento, refugio y belleza. Es hora de que le devolvamos el favor. No podemos permitir que esta destrucción continúe». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Rápidamente se formaron grupos de acción. Algunos se ofrecieron como voluntarios para ir al bosque y enfrentar a los taladores pacíficamente. Otros se dispusieron a contactar a los medios de comunicación y a organizaciones ambientales. Los más jóvenes propusieron iniciar una campaña en redes sociales para dar visibilidad al problema. Mientras el pueblo se organizaba, Darna se escabulló hacia el borde del bosque. Allí, para su alegría, encontró a el tapir triste esperándola. «Has logrado movilizar a tu gente», dijo el tapir con admiración. «Pero me temo que los taladores ya han comenzado su trabajo nuevamente. Los he visto avanzar hacia el corazón del bosque». Darna asintió, su rostro serio. «Lo sé. La ceiba me lo advirtió. Pero no estamos solos en esto. Mi pueblo viene en camino para ayudar». Juntos, Darna y el tapir triste se adentraron una vez más en el bosque, esta vez seguidos por un grupo de valientes habitantes del pueblo. Entre ellos estaban los padres de Darna, la abuela Lila e incluso el alcalde. A medida que se acercaban a la zona de tala, el ruido de las máquinas se hacía más fuerte. Pero esta vez, Darna no sintió miedo. Sabía que tenían el poder de la comunidad de su lado. Al llegar al claro, se encontraron con una escena de caos. Los taladores, sorprendidos por la repentina aparición de tanta gente, detuvieron sus máquinas. El líder de los taladores se adelantó. Su rostro una mezcla de enojo y confusión. «¿Qué significa esto?», gritó. «No tienen derecho a estar aquí». El alcalde dio un paso al frente. «Al contrario», dijo con voz firme, «este bosque es parte de nuestra comunidad, de nuestro hogar, y tenemos todo el derecho de protegerlo». Mientras el alcalde y otros adultos se enfrentaban verbalmente a los taladores, Darna notó algo extraño.
Los árboles alrededor del claro parecían moverse. No era el viento, era como si estuvieran despertando, respondiendo a la presencia de la gente que había venido a defenderlos. Darna cerró los ojos y se concentró, tratando de escuchar la canción de la ceiba. Para su sorpresa, la melodía estaba allí, más fuerte que nunca, pero esta vez no era solo la ceiba. Cada árbol del bosque parecía estar uniéndose al canto. Abrió los ojos y vio que no era la única que lo notaba. Tanto los habitantes del pueblo como los taladores miraban a su alrededor con asombro. Las ramas de los árboles se mecían rítmicamente, sus hojas susurraban una melodía antigua y poderosa. El tapir triste se acercó a Darna, sus ojos brillando con emoción. «El bosque está cantando», dijo en voz baja. «Está mostrando su poder, su vida. Está defendiéndose a sí mismo». La canción creció en intensidad, llenando el aire con una energía palpable. Algunos de los taladores dejaron caer sus herramientas, retrocediendo con temor. Otros parecían hipnotizados por la melodía, sus rostros suavizándose mientras la música tocaba algo profundo en sus corazones. Darna dio un paso adelante, su voz uniéndose al canto del bosque. Poco a poco, otros se unieron. Primero su abuela Lila, luego sus padres, y pronto todo el pueblo estaba cantando en armonía con los árboles. El líder de los taladores, visiblemente conmovido, dejó caer la sierra que sostenía. «Yo no sabía», dijo con voz quebrada, «nunca había escuchado al bosque de esta manera». En ese momento, un sonido de motores y sirenas llegó desde la distancia. Las autoridades y los medios de comunicación, alertados por las llamadas del pueblo, finalmente habían llegado. Lo que siguió fue un torbellino de acción. Los taladores ilegales fueron detenidos, sus equipos confiscados. Periodistas entrevistaron a los habitantes del pueblo, capturando en cámara la increíble escena del bosque cantante. Organizaciones ambientales ofrecieron su apoyo para proteger el área y ayudar en su recuperación. Mientras el caos se desarrollaba a su alrededor, Darna se encontró nuevamente bajo la sombra de un gran árbol, esta vez en el corazón mismo del bosque. El tapir triste estaba a su lado, y por primera vez desde que lo conoció, vio una sonrisa en su rostro. «Lo lograste, pequeña Darna», dijo el tapir con orgullo. «Has salvado nuestro hogar». Darna sonrió, pero sacudió la cabeza. «No fui solo yo», respondió. «Fue la ceiba, fuiste tú, fue mi pueblo, fue el bosque mismo. Todos juntos lo logramos». Mientras observaban a la gente moverse alrededor, limpiando los restos de la tala y comenzando el proceso de restauración, Darna sintió una profunda paz en su corazón. Sabía que este era solo el comienzo de un largo camino, pero también sabía que ya no estaban solos en la lucha por proteger su precioso bosque. El canto de los árboles se había suavizado, pero aún persistía en el aire como un recordatorio constante de la magia y la vida que los rodeaba. Y Darna, la niña que había escuchado el llamado de la ceiba, sabía que siempre llevaría esa canción en su corazón. Los días que siguieron a la confrontación en el bosque fueron un torbellino de actividad. El pequeño pueblo, que una vez había sido un lugar tranquilo y apartado, se convirtió en el centro de atención de todo el país. Periodistas, activistas ambientales y funcionarios del gobierno llegaban a diario, todos ansiosos por conocer la historia de cómo una niña y su comunidad habían salvado un bosque ancestral. Darna, aunque emocionada por los cambios positivos, a menudo se sentía abrumada por toda la atención. En esos momentos,
buscaba refugio en la sombra de la gran ceiba en la plaza del pueblo, o se escabullía al borde del bosque para conversar con el tapir triste. Una tarde, mientras Darna descansaba bajo la ceiba, escuchó una voz familiar que la llamaba. «Darna, mi niña valiente», dijo la abuela Lila, acercándose con paso lento pero firme. «¿Cómo estás llevando toda esta agitación?». Darna suspiró, apoyando su cabeza en el regazo de su abuela. «Es emocionante, abuela, pero a veces desearía que las cosas volvieran a ser como antes». La anciana acarició suavemente el cabello de su nieta. «El cambio nunca es fácil, mi pequeña. Pero recuerda, este cambio es para bien. Gracias a ti, nuestro bosque está a salvo y la gente está aprendiendo a escuchar la voz de la naturaleza nuevamente. ¿Crees que algún día todos podrán oír el canto de los árboles como yo?», preguntó Darna, con los ojos llenos de esperanza. Abuela Lila sonrió. «Quizás no de la misma manera que tú, mi niña. Tu don es especial, pero creo que poco a poco la gente está aprendiendo a escuchar de otras formas. Mira a tu alrededor». Darna observó la plaza, vio a grupos de personas plantando nuevos árboles, a niños aprendiendo sobre la importancia del bosque, a ancianos compartiendo historias sobre la sabiduría de la naturaleza. El pueblo entero parecía haber despertado a una nueva conciencia. «Veo el cambio», dijo Darna sonriendo. «Es como si el canto de la ceiba hubiera tocado el corazón de todos, aunque no puedan oírlo directamente». «Exactamente», asintió la abuela. «Y es tu tarea, Darna, seguir compartiendo ese canto con el mundo». Los días se convirtieron en semanas y poco a poco la vida en el pueblo comenzó a encontrar un nuevo ritmo. Se estableció un programa de reforestación y cada fin de semana habitantes del pueblo y voluntarios de todas partes se reunían para plantar nuevos árboles en las áreas que habían sido dañadas por la tala ilegal. Darna participaba activamente en estas jornadas de plantación. Con cada árbol que sembraba, susurraba una pequeña canción, una versión simplificada de la melodía que había escuchado de la ceiba. Para su sorpresa y alegría, notó que algunos de los otros niños comenzaban a imitar su canto, creando su propia conexión con el bosque. Un día, mientras trabajaba en una de estas jornadas de reforestación, Darna se encontró con una sorpresa inesperada. Entre los voluntarios que habían llegado ese día, reconoció un rostro familiar. Era el líder de los taladores, el hombre que había estado al frente de la operación de tala ilegal. El hombre, al ver a Darna, se acercó con paso vacilante. Su rostro mostraba una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Hola, pequeña», dijo suavemente. «Yo quería disculparme por todo lo que hice, por el daño que causé». Darna lo miró fijamente, recordando el miedo y la ira que había sentido al verlo destruir el bosque. Pero ahora, viendo su expresión sincera y sus manos callosas sosteniendo un pequeño árbol listo para ser plantado, sintió que algo en su corazón se ablandaba. «¿Por qué has venido?», preguntó Darna curiosa. El hombre miró al suelo, luego al bosque que lo rodeaba. «Después de ese día, cuando escuchamos el canto del bosque, algo cambió en mí. No podía dejar de pensar en lo que habíamos estado a punto de destruir. Quiero hacer las cosas bien, ayudar a reparar el daño que causé». Darna asintió lentamente. «El bosque te ha perdonado», dijo, recordando la sensación que había tenido aquel día. «Y si estás aquí para ayudar, yo también te perdono».
Juntos, Darna y el ex talador plantaron varios árboles ese día. Mientras trabajaban, Darna le enseñó su pequeña canción, y para su sorpresa, el hombre la aprendió rápidamente, tarareándola suavemente mientras plantaba cada árbol. A medida que pasaban los meses, el bosque comenzó a mostrar signos de recuperación. Nuevos brotes verdes aparecían donde antes solo había tierra desnuda, y el canto de las aves y el zumbido de los insectos volvían a llenar el aire. El tapir triste, que ahora era un visitante frecuente del borde del bosque, le contaba a Darna cómo los animales estaban regresando, cómo el bosque estaba recuperando su equilibrio. «Ya no me siento triste», le confesó un día el tapir. «Creo que es hora de que me llames simplemente el tapir». Darna rió y abrazó a su amigo. «Me alegro tanto. El bosque está sanando, y tú también». La fama de Darna y del bosque cantante se extendió más allá de las fronteras del país. Científicos e investigadores llegaron para estudiar el fenómeno, maravillados por la conexión única entre la comunidad y su entorno natural. Un día, un grupo de importantes funcionarios gubernamentales visitó el pueblo. Tras recorrer el bosque y escuchar la historia de su salvación, anunciaron una decisión que llenó de alegría a toda la comunidad. El área sería declarada Reserva Natural Protegida. En honor a la valiente niña que escuchó el canto de los árboles, dijo el ministro de Medio Ambiente durante la ceremonia de declaración: «Esta reserva se llamará el Bosque Cantante de Darna». Darna, parada junto a la gran ceiba, sintió que las lágrimas llenaban sus ojos. No eran lágrimas de tristeza, sino de una alegría tan profunda que apenas podía contenerla. Sintió la mano de su abuela Lila en su hombro, el abrazo de sus padres y a su alrededor el cálido apoyo de todo su pueblo. El canto de la ceiba, que una vez había sido una advertencia urgente, ahora se había transformado en una melodía de celebración. Darna podía sentirlo vibrando a través de la tierra, resonando en cada hoja y cada rama. Esa noche, el pueblo organizó una gran fiesta en la plaza central. Había música, baile y comida, pero el momento más especial llegó cuando Darna fue invitada a cantar. Sin dudarlo, entonó la canción que había aprendido de la ceiba, su voz clara y pura elevándose en la noche. Para asombro de todos, a medida que Darna cantaba, los árboles de la plaza comenzaron a moverse suavemente, sus hojas susurrando al unísono con la melodía. Y entonces, algo mágico sucedió. Uno por uno, los habitantes del pueblo comenzaron a unirse al canto. Algunos tarareaban suavemente, otros cantaban con fuerza, pero todos estaban conectados por la música, por el bosque, por el amor a su hogar. En ese momento, Darna comprendió que su aventura no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Había aprendido que proteger la naturaleza no era tarea de una sola persona, sino de toda una comunidad. Y ahora su comunidad estaba más unida que nunca, con un propósito compartido y una nueva apreciación por el mundo natural que los rodeaba. Los años pasaron y Darna creció. Se convirtió en una respetada guardiana del bosque, trabajando incansablemente para proteger no solo su hogar, sino también otros bosques amenazados. Viajó por todo el país, compartiendo su historia y enseñando a otros a escuchar la voz de la naturaleza. Pero sin importar cuán lejos viajara o cuánto creciera, Darna siempre regresaba a su pueblo, a la sombra de la gran ceiba. Y cada vez que apoyaba su mano en el tronco del árbol, podía escuchar su canto, recordándole de dónde venía y por qué luchaba. El bosque cantante de Dan
se convirtió en un símbolo de esperanza y un ejemplo de cómo una pequeña comunidad podía hacer una gran diferencia. Personas de todo el mundo venían a visitar, a aprender y a escuchar. Y aunque no todos podían oír el canto de los árboles como lo hacía Darna, muchos se iban con una nueva apreciación por la magia y la importancia de la naturaleza. Una tarde, años después de su gran aventura, Darna se encontró sentada bajo la ceiba rodeada de un grupo de niños del pueblo. Entre ellos estaba su propia hija, una niña de ojos brillantes y sonrisa curiosa. «Cuéntanos otra vez la historia, mamá», pidió su hija. «La historia de cómo salvaste el bosque». Darna sonrió, mirando los rostros expectantes a su alrededor. «Bueno», comenzó, su voz mezclándose con el susurro de las hojas. «Todo empezó un día, cuando escuché una canción muy especial». Y mientras Darna compartía su historia una vez más, el viento sopló suavemente entre las ramas de la ceiba, llevando consigo el eco de una antigua melodía, el canto eterno del bosque que una valiente niña había ayudado a salvar. Hace mucho, mucho tiempo, vivía en Japón un valiente guerrero conocido por todos como Tawaratod, bolsa de arroz. Su verdadero nombre era Fujiwara Hidesato, y tras su otro nombre hay una historia muy interesante. Un día partió en busca de aventuras, pues era un guerrero de corazón y no soportaba estar parado. Así que preparó las 2 espadas, cogió su enorme arco, mucho más grande que él mismo, y se puso el carcaj a la espalda. No se había alejado mucho cuando llegó al puente de Seta no Karashi, que partía de un extremo del hermoso lago Biwa. En cuanto puso el pie en él, pudo ver en mitad de su camino a un enorme dragón serpentino. Su cuerpo era tan grande que parecía el tronco de un gran pino y ocupaba todo el puente a lo ancho. Una de sus enormes garras estaba apoyada en el parapeto a un lado, mientras que su cola golpeaba el otro. El monstruo parecía estar dormido y con cada respiración echaba un poco de fuego y humo por la nariz. Al principio, Hidesato no pudo evitar sentirse alarmado ante el aspecto del horrible reptil que se encontraba en su camino, pues tenía 2 opciones. O bien se daba la vuelta, o bien pasaba por encima de su cuerpo. No obstante, era un hombre valiente, así que echó a un lado el miedo y avanzó osadamente. Crunch, crunch. Se subió al cuerpo del dragón, luego sobre sus alas y sin mirar hacia atrás, continuó su camino. Apenas había avanzado unos pasos cuando escuchó que alguien lo llamaba desde atrás. Al darse la vuelta, se sorprendió mucho cuando vio que el monstruoso dragón había desaparecido por completo. En su lugar se encontraba un hombre de aspecto extraño, haciendo una reverencia tan profunda que tocaba el suelo con la frente. Su cabello rojizo flotaba sobre sus hombros y llevaba encima una corona con forma de cabeza de dragón y un vestido turquesa ornamentado con caracolas. Hidesato supo al momento que no era un mortal ordinario y se preguntó el porqué de tan extraña aparición. ¿Dónde había ido a parar en tan corto espacio de tiempo el dragón? ¿O se había transformado en este hombre? ¿A qué se debía todo esto? Mientras estos pensamientos flotaban por su mente, se acercó al hombre y le dijo: ¿Eres tú quien me ha llamado hace un momento? Sí, he sido yo, respondió el hombre. Tengo una petición muy seria que hacerte. ¿Crees que podrías concedérmela? Si está en mi poder, así lo haré, respondió Hidesato. Pero, primero, dime quién eres. Soy el rey dragón del lago, y mi hogar son las aguas debajo de este puente. ¿Y qué me tienes que pedir?
Quiero que mates a mi enemigo mortal, el Cien Pies, que vive en aquella montaña, dijo el rey dragón, señalando un alto pico en la costa opuesta del lago. He vivido muchos años aquí y tengo una numerosa familia de hijos y nietos. Llevamos un tiempo viviendo aterrorizados, pues un monstruoso cien pies ha descubierto nuestro hogar y noche tras noche viene y se lleva a un miembro de mi familia. No tengo poder para salvarlos. Si sigue mucho tiempo más, no solo perderé a todos mis hijos, sino que yo mismo caeré víctima del monstruo. Soy, por tanto, infeliz, y en esta situación he decidido pedir la ayuda de un ser humano. Durante muchos días, con esta intención, he esperado en el puente con la forma del horrible dragón serpentino que viste, con la esperanza de que algún poderoso hombre valiente apareciera. Pero todos los que pasaban por aquí, en cuanto me veían, se aterrorizaban y huían tan rápido como podían. Eres el primer hombre que he visto que es capaz de mirarme sin miedo, así que supe al momento que eras un hombre de gran coraje. Te suplico que tengas piedad de mí, me ayudarás y matarás a mi enemigo, el Cien Pies. Y Desato sintió mucha pena al escuchar la historia del rey dragón y rápidamente prometió que haría todo lo que pudiera para ayudarlo. El guerrero le preguntó dónde vivía el Cien Pies para poder atacar al momento a la criatura. El rey dragón respondió que su hogar estaba en la montaña Mikami, pero como venía todas las noches a una hora determinada al palacio del lago, sería mejor esperarlo allí. Así llevó a Hidesato hasta su palacio bajo el puente. Por extraño que pareciera, mientras seguía a su anfitrión hacia abajo, las aguas se abrieron, formando un camino, y sus ropas ni siquiera se humedecieron al pasar a través de ellas. Hidesato nunca había visto nada tan bello como ese palacio construido de mármol blanco bajo el lago. Había escuchado hablar del que el rey dragón tenía al fondo del mar, donde todos los sirvientes y vasallos eran peces de agua salada. Pero aquella magnífica construcción que había en el corazón del lago Biwa no era menor. Las delicadas carpas doradas y rojas y las truchas plateadas atendían al rey dragón y a su invitado. Hidesato estaba asombrado ante el festín que se extendía ante él. Los platos eran hojas y flores de loto cristalizadas, y los palillos eran del ébano más sorprendente. En cuanto se sentaron, las puertas deslizantes se abrieron dando paso a 10 carpas doradas bailarinas y a 10 carpas rojas músicas que tocaban el koto y el shamisen. Así pasaron las horas hasta medianoche, y la bella música y el baile alejaron cualquier pensamiento acerca del Cien Pies. El rey dragón estaba a punto de ofrecer al guerrero una copa de vino cuando el palacio se vio sacudido con un tram, tram, como si un poderoso ejército hubiera empezado a marchar no lejos de allí. Hidesato y su anfitrión se levantaron y avanzaron hacia la balconada, y el guerrero pudo ver 2 grandes esferas de fuego brillante que se acercaban poco a poco desde la montaña. El rey dragón temblaba de miedo a su lado. El Cien Pies, el Cien Pies. Esas 2 bolas de fuego son sus ojos. Viene a por su presa. Es el momento de matarlo. Hidesato miró hacia donde señalaba su anfitrión, y a la débil luz de la noche estrellada, detrás de las 2 esferas de fuego, vio el largo cuerpo de un enorme Cien Pies que rodeaba las montañas. La luz de sus 100 patas brillaba como si una miríada de pequeñas linternas distantes se acercase a la playa del lago. Hidesato no mostró ni la más leve señal de miedo. Intentó calmar al rey dragón. No tengas miedo, sin duda lo mataré. Tráeme mi arco y mis flechas. El rey dragón hizo lo que le pidió, y el guerrero se dio cuenta de que solo quedaban 3 en su carcaj.
Cogió el arco junto a una flecha, apuntó con cuidado y la dejó partir. La flecha golpeó al ciempiés justo en el centro de la cabeza, pero en vez de penetrarla, rebotó inútilmente y cayó al suelo. Sin el menor miedo, Hidesato cogió otra flecha, volvió a colocarla en el arco y la lanzó. De nuevo, la flecha dio en el blanco, golpeó al ciempiés justo en mitad de la cabeza, solo para rebotar y caer al suelo. El ciempiés era invulnerable a las armas. Cuando el rey dragón vio que incluso las flechas del valiente guerrero eran incapaces de matar al ciempiés, perdió el ánimo y empezó a temblar de miedo. El guerrero vio que solo le quedaba una flecha en el carcaj y que si fallaba esa, no podría matar al ciempiés. Miró a través de las aguas. El enorme insecto había rodeado con su horrible cuerpo 7 veces la montaña y pronto llegaría al palacio. El brillo de las bolas de fuego se acercaba cada vez más y la luz de sus 100 patas empezaba a reflejarse en las aguas tranquilas del lago. Entonces, de repente, el guerrero recordó que había oído que la saliva humana era mortal para los ciempiés. Pero no era un simple ciempiés. Era tan monstruoso que incluso pensar en tal criatura hacía que cualquiera temblase, aterrorizado. Hidesato decidió probar una última vez. Así que cogió su última flecha y se puso primero la punta en la boca, la colocó en el arco, apuntó nuevamente y volvió a lanzarla. Esta vez, la flecha volvió a dar al ciempiés en el centro de la cabeza, pero en vez de rebotar sin causar ningún daño, como las veces anteriores, penetró el cerebro de la criatura. Entonces, con una convulsión de su cuerpo serpentino, dejó de moverse y la fiera luz de sus grandes ojos y de sus 100 patas se oscureció hasta convertirse en el opaco resplandor del ocaso de un día tormentoso. Y después se apagaron. Una gran oscuridad cubrió los cielos en ese momento. Restaló un relámpago y sonó un trueno mientras el viento rugía con furia. Parecía que el mundo se fuera a acabar. El rey dragón, sus hijos y sus vasallos se arrodillaron en diferentes partes del palacio, muertos de miedo, pues el edificio temblaba hasta sus cimientos. Por fin acabó la temida noche. El día amaneció bello y despejado. El ciempiés había desaparecido. Entonces Hidesato llamó al rey dragón para que saliera con él a la balconada, pues el ciempiés estaba muerto y ya no tenía nada más que temer. Todos los habitantes del palacio salieron felices y Hidesato señaló al lago. Allí yacía, flotando, el cuerpo del ciempiés muerto, que estaba teñido de rojo con su sangre. La gratitud del rey dragón no tuvo fin. Toda la familia se acercó y se arrodilló ante el guerrero, diciéndole que era su protector y el más valiente de todo Japón. Organizaron otro festín, más suntuoso que el primero. Le presentaron todo tipo de pescado, preparado de todas las maneras imaginables: crudo, guisado, cocido y asado. Los sirvieron en bandejas de coral y platos de cristal, y el vino fue el mejor que Hidesato probó en su vida. Además, a la belleza que los rayos del sol otorgaban a todo, se unía el brillo diamantino del lago, lo que provocaba que el palacio pareciera 1000 veces más hermoso de día que de noche. Su anfitrión intentó convencer al guerrero de que se quedase unos días, pero Hidesato insistió en volver al hogar, diciendo que ya había terminado todo lo que tenía que hacer y que debía volver. El rey dragón y su familia lamentaron tener que dejarlo partir tan pronto, pero como había decidido irse, le suplicaron que aceptara unos pequeños regalos, o eso dijeron, como muestra de su gratitud por librarlos para siempre de su horrible enemigo, el ciempiés. Mientras el guerrero permanecía en el porche preparándose para marchar, un banco de peces se transformó de repente en un cortejo de hombres,
todos vestidos de túnicas ceremoniales y coronas de dragón en la cabeza para mostrar que eran sirvientes del gran rey dragón. Los regalos que llevaban eran los siguientes: una gran campana de bronce, una bolsa de arroz, un rollo de seda y una olla. Hidesato no quería aceptar todos esos regalos, pero como el rey dragón insistió, no pudo negarse. El rey dragón en persona lo acompañó hasta el puente. Luego se despidió de él con muchas reverencias y buenos deseos, dejando que fuera la procesión de sirvientes quien acompañara a Hidesato hasta su casa con los regalos. En el hogar del guerrero, todos estaban muy preocupados cuando descubrieron que no había regresado la noche anterior, pero finalmente llegaron a la conclusión de que se habría refugiado en alguna otra parte al verse visto atrapado por la violenta tormenta. Cuando los sirvientes que estaban esperando su retorno lo vieron acercarse, avisaron a todos para darles la noticia, que salieron a recibirlo, no sin preguntarse de dónde había salido el cortejo, que llevaba regalos y banderas. En cuanto los vasallos del rey dragón dejaron los regalos, desaparecieron y Hidesato contó todo lo que le había ocurrido. Los regalos que había recibido del agradecido rey dragón eran mágicos. Solo la campana era ordinaria. Y como Hidesato no le encontró ningún uso, se la ofrendó a un templo cercano, donde la colgaron para que diese la hora a todos los que vivían cerca. La bolsa de arroz tenía el poder de no agotarse nunca. No importaba cuánto se sacase día tras día para las comidas del samurái y de su familia, siempre había más. Tampoco decrecía el rollo de seda, cortaras cuanto cortaras para hacer los trajes para ir a la corte en Año Nuevo. Seguía habiendo una reserva ilimitada. También la olla era maravillosa. Pusieras lo que pusieras en su interior, cocinaba deliciosos platos sin necesidad de fuego alguno. Era un instrumento de cocina verdaderamente económico. La fama de la buena fortuna de Hidesato se extendió a lo ancho y largo del país, y como no tenía necesidad de gastar dinero en arroz, sedas o madera, se hizo muy rico y próspero, y por eso, desde entonces, se le conoció como el señor Bolsa de Arroz.